Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte, secundaria A2. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro repaso para el día del examen en el área de lo que es desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Vamos a repasar desde el primer tema hasta el último tema de la Constitución Política de 1993, cuando es en su estructura, para poder evaluarlos. Las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy van a ser evaluadas. Por eso necesito que estén atentos a la clase del día de hoy, porque estas preguntas van a ser las que van a venir, ¿sí? Entonces necesito de toda su concentración para poder trabajar. Son temas fáciles que ustedes ya han visto ya. Lo único que se necesita es leer más, profundizar y eso es lo que nos va a ayudar a hacer recordar para poder rendir el examen fácilmente nada más. Ya la forma o la modalidad de cómo se va a evaluar, eso le van a estar avisando en unos días, hasta yo mismo, ¿ya? Pero por eso necesito que tengan algunos términos bien claros para que puedan definirlos. Entonces comenzamos, estudiantes. Repaso para el examen. Tenemos ahí, vamos a comenzar. El primer tema que nosotros trabajamos es acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Y hablábamos de que los derechos humanos estaban en la Constitución Política del Perú, la que es vigente, la de 1993. Ahí están todos los derechos humanos que los ciudadanos tenemos, ¿verdad? Y que el Estado debe de ser primordial para que lo cumplan en cabalidad. Ahora, ahí tenemos tres términos que definir. El primer término que definimos son los derechos. Es la facultad humana de poder tener o exigir lo que la ley permite o establece. Es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Quiere decir que los derechos tenemos que exigirlos por naturaleza y que el Estado está obligado a brindárnoslos y que por lo tanto los derechos deben ser cumplidos, ¿sí? De una cierta forma o no, deben de ser cumplidos en su totalidad. Recuerden que uno de los derechos más básicos e importantes y que está por encima de los demás es el derecho a la vida, ¿verdad? Por eso en el Perú no hay una pena de muerte, por lo que ese derecho impera por encima de los demás y porque estamos dentro de lo que es el contrato de San José o el convenio de San José. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese pacto? Por ejemplo, que estamos ahí, por lo tanto, no se puede quitar el derecho a la vida a las demás personas. Otro término que debemos tener en cuenta son los deberes. Estar obligado a algo según las leyes o según las normas de convivencia. Son preceptos que amparados por la ley debe cumplir todo integrante de una sociedad. Los deberes, a diferencia de los derechos, por ejemplo, miren, los derechos los exigimos y el Estado nos da. Los deberes también nos da el Estado, pero es nuestra obligación cumplirlos. Así como exigimos que nos den derechos, también tenemos que cumplir nuestros deberes o responsabilidades. Uno de nuestros deberes, por ejemplo, es ya cuando uno cumple la mayoría de edad, los 18 años, votar en elecciones, sufragar, elegir autoridades, pensando y coherentemente, ¿verdad? Y finalmente tenemos los derechos humanos, que son facultades y prerrogativas reconocidas como inherentes a la persona humana, que le corresponde por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro de la sociedad. Quiere decir que desde la concepción, desde la unión del óvulo y el espermatozoide, ya se le considera como un sujeto de derechos y que a partir de la concepción ya tiene los derechos como facultades prerrogativas reconocidas de manera natural. Ahora, el segundo tema que trabajamos nosotros es acerca de la familia. Ya sabemos que la familia constituye la célula básica de la sociedad y que su fin máximo es el matrimonio, ¿verdad? Ahora, dentro de la familia hay dos tipos de órganos supletorios. La tutela, que es la institución que tiene por finalidad la protección de los menores de edad que por desaparición o incapacidad de los progenitores ya no están, ¿verdad? Mientras que la curatela es una institución de protección a los mayores de edad que no están en condiciones para dirigir su persona ni conservar sus bienes. Mayormente en la curatela están los mayores de edad discapacitados, que ya cumplieron la mayoría de edad, pero lamentablemente no pueden sostenerse económicamente por sí solos. Por lo tanto, hay una instancia general que se va a encargar de ayudarlos, orientarlos por el resto de su vida e insertarlos en la vida en sociedad. Y tenemos los tipos de familia. El primer tipo de familia es el matrimonial, ¿verdad? Se da dentro de la unión de un varón y una mujer
y estos tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, al igual que sus hijos. Tenemos la familia extramatrimonial, que es la que se da fuera del matrimonio, ¿verdad? Son los hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, el Código Civil dice que los hijos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio. Tienen las mismas oportunidades, las mismas condiciones y hasta incluso la misma herencia debe recibir de forma igual. Y tenemos la familia por adopción, que es la que se constituye entre el adoptado y el adoptante, ¿verdad? Aquello grupo familiar, padre y madre, que deciden adoptar ya sea un menor de edad, ¿verdad? Dentro de los orfanatos, con la finalidad de poderles darle sus apellidos y que se inserte dentro de su vida en común. El tercer tema que nosotros hemos trabajado es acerca del matrimonio. Ya sabemos que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para esta y formalizada con sujeción a las leyes a fin de hacer vida en común. Recuerden que en el Perú no hay una ley acerca del matrimonio igualitario, solamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que tienen que cumplir una serie de requisitos para que puedan contraer matrimonio. Hay dos tipos de matrimonio, el civil, que es el más rápido, es el más práctico, y el religioso, que demanda un periodo mucho más largo, ¿verdad? Y, a ver, aquí tenemos una pregunta acerca del matrimonio. Dice, son fines fundamentales del matrimonio. Abajo dice, son ciertas, excepto. O sea, te está pidiendo las que no son. 1. Hacer vida en común si es un fin del matrimonio. 2. Perpetuar la especie humana también es un fin del matrimonio. 3. Permitir la adopción también es uno de los fines fundamentales del matrimonio, por lo que la mayoría de instancias te pide para que tú puedas adoptar que estén casados. 4. Desarrollo lucrativo no necesariamente no es un fin. 5. Perfeccionamiento espiritual tampoco es un fin supremo del matrimonio. Por lo tanto, las que no se consideran como fines de matrimonio son la D, 4 y 5, ¿verdad? Pasamos ahora al tema de la Constitución y las leyes. ¿Cómo definimos nosotros a la Constitución Política del Perú? De manera general, la Constitución tiene su origen en la palabra latina constitutio, que los romanos lo usaban para nombrar a las leyes dictadas por el emperador. Sin embargo, esta significación difiere del concepto moderno de constitución. Hoy en día, por ejemplo, o actualmente, se define la Constitución como la ley de leyes, como la Carta Magna en el Perú. ¿Por qué? Porque la Constitución es el documento oficial que rige todo el país. Ese documento o ese libro es lo que va a hacer que todas las vidas entre los seres humanos se desarrollen de manera correcta y positiva. Si no existiera ese documento, esa constitución, todo sería un caos, todo sería una lucha, todo serían peleas, conflictos, ¿verdad? Ahora, tenemos también aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dice, ¿son características de la Constitución Política del Perú? A. Es la norma legal suprema de la que deriva por grados el resto de orden jurídico. Es cierto, está por encima de todos. B. Contiene normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra norma legislativa de menor jerarquía. Es cierto, la Constitución, por ejemplo, tiene sus artículos. Y yo no puedo sacar, por ejemplo, el presidente no puede sacar un decreto de urgencia, ¿ya? Un decreto de urgencia que, por ejemplo, quite a ese artículo de la Constitución. No, lo que se puede es mejorar o quitar el artículo, pero llegando a un consenso por parte de lo que es el Poder Legislativo, el Congreso de la República. C. Establece la forma como se organiza el Estado, sus órganos principales y sus respectivas funciones. Es cierto, dentro de la Constitución Política del Perú te dice cuáles son las funciones del presidente, cuáles son las funciones de los congresistas, cuáles son las funciones de los jueces, de los fiscales, ¿verdad? D. Establece el procedimiento que deben seguir los órganos del Estado para elaborar leyes y otras normas de nuestro sistema legislativo. Es cierto, para elaborar nuevos artículos o nuevas leyes se necesita un proceso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a considerar la clave E. Todas son las características de la Constitución Política del Perú. Y pasamos al tema de la evolución histórica constitucional.
¿Se acuerdan que habíamos visto las constituciones? A lo largo de la historia, ¿cuántas constituciones existieron? 12, ¿verdad? ¿Y cuál fue la última o la vigente? La de 1993. Muy bien, acá vamos a ver dos preguntas. Dice, 5. La Constitución peruana de 1993, elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, promulgada el 29 de diciembre del mismo año y ratificada a través de un referéndum, ha sido tipificada como liberal. ¿Saben por qué? Porque esa constitución política del Perú del año de 1993, pero que es vigente, se puede modificar aún, se puede cambiar. Por eso se dice que es liberal. Ahora, para cambiar esa constitución o mejorar los artículos o sacar algunos e insertar otros, se necesita tener la mayoría parlamentaria, la mitad más uno. 6. El excesivo número de constituciones que se ha promulgado históricamente en el Perú se ha debido principalmente a... La clave es la inestabilidad política. ¿Por qué han existido 12 constituciones a lo largo de toda nuestra historia peruana? Porque lamentablemente los gobiernos no han podido de una forma organizada liderar y tener una constitución que sea una base para todos. Han tenido muchos, pero muchos intereses, pero mayormente esos intereses son políticos, o sea, dentro de la gestión. Por lo tanto, había mucha, pero mucha inestabilidad política que no les dejaba pensar y que hacía que sus intereses personales primasen sobre los intereses colectivos que son del pueblo. Finalmente tenemos la estructura de la Constitución de 1993, ¿verdad? Estamos hablando de la primera estructura, la que se dio durante el gobierno de Fujimori y Fujimori. Aquí tenemos un cuadro que nos dice los títulos de 1. De la persona y la sociedad. 2. El Estado y la nación. 3. Del régimen económico. 4. De la estructura del Estado. 5. Garantías constitucionales. Y 6. Reformas de la Constitución con sus determinados capítulos y artículos, ¿verdad? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política del Perú? Son 206 artículos que tiene. Esta constitución, como nuevamente les repito, es la que hoy en día, por ejemplo, tenemos que todos alinearnos a ella, querramos o no. Es la constitución que manda por encima de todo, ¿verdad? Entonces, es así como hemos terminado.